este video número 16 de termodinámica, recordando que videos atrás nosotros habíamos hablado de vapores. El vapor de agua, principalmente, que es el que más se usa, se obtenía calentando el agua hasta transformarla, pasar del estado líquido al estado de vapor, para lo cual se requería calor. La forma de poder transformar el agua en vapor es a través de los generadores de vapor, normalmente las calderas. Pero no es la única manera. También existen los reactores que cumplen la misma función, los reactores atómicos que cumplen la misma función, y vamos a comenzar por ellos, donde van a encontrar ustedes una serie de aspectos que les van a resultar nuevos, o por lo menos no haberlos visto con anterioridad. Lo primero que tenemos que hacer una revisión es sobre la estructura atómica. La estructura atómica, habitualmente, la idea de Sommerfeld era un núcleo central y una serie de electrones girando alrededor. Es una visión muy simple de la realidad. En realidad no es tan así. Hay sí un núcleo donde están los protones que tienen carga positiva 1 y masa 1,00759. Habitualmente se lo toma como 1, pero en realidad no es 1, sino que es un poquitito más. Y están los neutrones que tienen también masa 1,00898 y carga neutra. Estos dos elementos, el protón y el neutrón, la suma de los protones y los neutrones, dan prácticamente la masa del átomo. Y después hay girando alrededor una serie de electrones cuya masa es 1 sobre 1850 veces la masa del protón o del neutrón, o sea que vale más o menos 0,00055 y tiene carga 1 negativa. Estos electrones no están dispuestos de cualquier manera, sino que cumplen una ley que dice que la cantidad de neutrones es 2 por n al cuadrado, donde n es el número de órbitas. O sea que en la primera órbita vamos a tener 2 electrones, la segunda órbita vamos a tener 8, y así sucesivamente, hasta que en la última se viola la ley y puede tener 7 u 8. Si es 8 es un elemento estable, como un gas noble, y si es 7 es un elemento que puede reaccionar. Ahora, para tener una noción, un átomo nunca ha sido visto por nadie. Un átomo es un elemento tan pequeño que no puede ser detectado ni aún con los instrumentos más precisos, pero sí se puede analizar todos sus detalles. Los átomos en sí no están tampoco, no responden a esta forma, sino que el núcleo es pequeño y pesado y reúne toda la masa en él, prácticamente. Y si el tamaño del núcleo fuese una pelotita de golf, una cosa de 10 centímetros de diámetro, el primer electrón estaría más o menos a una cuadra y el segundo a 2 o 3. O sea que hay mucho espacio vacío. Y la masa esencialmente es la masa del núcleo. Los electrones giran, pero no solamente giran, sino que además rotan sobre sí mismos en un movimiento que se llama spin, que es muy importante. Y no giran en órbitas ni circulares ni ovaladas, sino que son superficies llamadas orbitales, que se pueden definir como superficies en el espacio, más o menos esféricas, pero que no me asegura que un electrón que está girando va a pasar 2 veces por el mismo lugar. Es como, siempre digo, es como un colectivo que va por una calle. Puede pasar por la derecha, puede pasar por la izquierda, puede pasar por el centro. No sabemos por dónde va a pasar. Va a pasar. ¿Y cada cuánto va a pasar? Y cada 5 minutos,
o cada 6, o cada 4, depende de cómo viene el tráfico. Bueno, con el electrón pasa lo mismo. No sabemos exactamente cuántas veces va a girar con exactitud. Tenemos una probabilidad. Y no sabemos exactamente por dónde va a pasar. Tenemos una probabilidad. O sea que acá esto se mueve mucho por probabilidades. Pero no piensen que es una órbita como la de la Tierra o como la de la Luna, que es perfectamente estudiada. Es una superficie, una cáscara, donde el electrón se mueve aproximadamente por probabilidad según una órbita como esta. Bien, el átomo está equilibrado, o sea que tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. Ese es el átomo normal. Está equilibrado, tiene 20 protones, 20 electrones. Está equilibrado eléctricamente. Es muy frecuente que el último orbital tenga, por ejemplo, 7 electrones. Y por alguna circunstancia tiene que hacer una unión electrovalente y tiene que tener 8 para poder unirse con otro elemento. Entonces salta un electrón de la órbita anterior y se pasa a la órbita exterior. En ese salto pierde energía. Los electrones de valencia pueden ser 8, con el cual el elemento pasa a ser un elemento estable, o 2. El único que tiene 2 es el helio, que es un gas neutro, un gas noble. Y los de 8 también son elementos estables. A veces comparten electrones, entonces ambos funcionan como si tuvieran 8, pero en realidad la suma de los dos electrones, de la cantidad de electrones que hay en los dos últimos orbitales, no es 16. Pero ambos se comportan como si fuera 8. Es 15. Ahora, este es el átomo. Este es el átomo. Vamos a definir dos ideas. El ión es un átomo que perdió un electrón o un protón. Y por lo tanto tiene carga positiva. Si perdió un electrón tiene carga positiva, le sobra un protón. Y si perdió un protón tiene carga negativa. O sea que tiene todo el comportamiento como si fuera un átomo, pero con carga. Tiene carga eléctrica. Y otra cosa muy distinta es la variedad alotrópica, que es idéntica al elemento, pero tiene más neutrones. Por ejemplo, el carbono, cuya variedad más normal y habitual es de masa 12, existe también otras, entre las cuales está el carbono 14. El carbono 14 está incorporado en nuestro cuerpo y es un elemento radioactivo, o sea, es un elemento que va perdiendo masa y nosotros la vamos recuperando. En el momento en que la persona deja de estar viva, deja de recuperar y entonces la masa del carbono 14 determina aproximadamente la edad, el tiempo que hace que la persona ya no, el ser vivo ya no está más vivo. Porque ha demostrado que debió haber tenido una masa determinada, pero en realidad tiene una masa menor, porque hace tantos años que va perdiendo y se sabe cómo pierde masa el carbono 14. Se ha estudiado ese tema. Todo el tema de energías, acá se miden por medio de una unidad muy diferente de las que estamos acostumbrados, que es el electrón-volt. El electrón-volt es la energía que adquiere un electrón al ser colocado entre una diferencia de potencial de 1 volt y se abrevia con EU, electrón-volt. Otra idea que hay que agregar es el número de Avogadro. Este lo conocen muy bien de química. Un mol es una cantidad de materia. Es una masa, es una cantidad de materia. El mol de cualquier elemento, cada gramo tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. O sea que cada gramo de cualquier elemento tiene esta cantidad de elementos, de átomos, y el mol tiene una determinada cantidad de gramos. Ahora hay un hecho que es difícil de imaginárselo uno si no se lo explican de entrada,
pero que ocurre y es el fundamento de todo lo que sigue, que es la energía de ligadura. Imaginemos el átomo de oxígeno, tiene masa 16. El promedio de todos los elementos oxígeno que hay en el universo tienen masa 16. El átomo de oxígeno tiene 8 protones, entonces multiplicamos 8 por la masa del protón y me da el resultado. 8 neutrones, busco la masa del neutrón, la copio y la pego. Y 8 electrones, que hace lo mismo. 8 electrones para poder compensar los 8 protones y estar eléctricamente equilibrado. Y me sale 16,13698. 96. Muy bien. Contra los 16 que tenía la masa del hidrógeno, del oxígeno normal, hay un excedente. Esto es difícil de entender, es como si ustedes desarmaran un mecanismo, un automóvil o lo que fuera, y pesaran con precisión todas sus piezas y todos sus elementos componentes como el aceite, el agua, las tuercas, los tornillos, las delanteras, hacen un recuento de todo y suman todo. El peso tiene que ser igual al peso del automóvil armado. El hecho de que alguien lo haya armado no le agrega peso al vehículo. Sin embargo, en el caso del átomo, el átomo armado pesa más que la suma de sus partes. Y ese excedente, que es pequeño, ese excedente es lo que llaman energía de ligadura. O sea, la energía que los mantiene armados. Ahora, ustedes habrán visto más de una vez a un señor que se llamó Albert Einstein, que llegó a una fórmula que dice que la energía que podría liberar una masa acelerada a la velocidad de la luz es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía, no hay dudas de a qué nos estamos hablando. La masa tampoco hay diferencia, hay dudas en cuanto a lo que estamos hablando, es la cantidad de materia, pero C es la velocidad de la luz, que vale 300.000 kilómetros por segundo y además está elevado al cuadrado. Y es la única constante del universo. Quiere decir que esta pequeña masa que nosotros tenemos acá de 0,13 gramos aproximadamente, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, da una energía no despreciable. Entonces, tan pequeña, entre paréntesis. Vamos a analizar dos aspectos. Una reacción química es una reacción entre elementos que producen otro elemento. Pero los componentes, digamos, si yo tengo 2 hidrógenos de este lado, también tengo que tener 2 hidrógenos de este lado. Si tengo un oxígeno de este lado, tengo que tener un oxígeno de este lado. Hay un balance estequiométrico que llaman. O sea que yo mantengo la masa. Y no solamente mantengo la masa, sino que mantengo los elementos componentes. Mantengo tantos hidrógenos de un lado como del otro, tantos oxígenos de un lado como del otro. Y hay una parte de la química que se llama estequiometría, que se dedica al estudio de eso. Y es correcto, está perfecto para los elementos normales. Ahora, cuando entramos con elementos radioactivos, son elementos que van perdiendo masa a lo largo del tiempo, cuando son activados. Mientras no son activados no pasa nada. Por ejemplo, el uranio 235, que es un átomo que tiene una masa de 235 veces más pesada que el hidrógeno, es un elemento de los más pesados de la naturaleza. Si yo lo impacto con un neutrón, impacto su núcleo con un neutrón, obtengo otra cosa. Obtengo plutonio de masa 241 más energía más 2,5 neutrones. Es decir, que lo que yo tengo de un lado no es igual que lo que tengo del otro. No tengo uranio de la derecha, no tengo plutonio a la izquierda. En una reacción atómica hay variación, hay transmutación de elementos.
es lo que los viejos alquimistas suponían, creían, o alguien de alguna forma habían adquirido esa idea, de que los elementos se pueden transformar. Lo que pasa es que ellos no sabían cómo hacerlo. Y el último escalón, si yo continúo con esta cadena radioactiva, el último escalón es el plomo. Lejos de lo que ellos pensaban que el último escalón era el oro, pero no, es el plomo. Pero que la idea se puede, de un elemento transformarlo en otro, se puede. Ahora bien, yo ya he visto lo que es la energía atómica, he iniciado en algunos conceptos elementales. Por supuesto, si ustedes consultan un libro van a ver que hay muchísimos más conceptos que nosotros no hemos volcado, pero no hacen falta los efectos de lo que nosotros vamos a analizar. Hay dos principios de aprovechamiento de la energía del átomo. La energía del átomo fue la idea de aprovechar la energía atómica, surgió en la Segunda Guerra Mundial, cuando tanto Alemania como el eje como Estados Unidos de los aliados querían terminar con la guerra y entonces buscaron un arma que produjera una gran destrucción y pensaron que la energía estaba almacenada en los átomos. Si lográbamos destruir la estructura atómica de alguna manera o alterarla, podíamos producir una cantidad de energía enorme. Lo que no comprendieron es que después se transforma en incontrolable. Bien, hay dos formas. La fisión, que es la que se usa, consiste en atacar un átomo, vamos a suponer de uranio 235, que es el uranio más puro que existe, con un neutrón y se lo impactamos exactamente en su núcleo. Si se lo impactamos en su núcleo, va a producir 2 neutrones y medio. Por eso puse 2 con línea llena y medio con línea de trazos. Esos 2 neutrones y medio pueden o no impactar otros núcleos de otros átomos de uranio. Vamos a imaginar el caso más favorable, que sí lo impactara. Si yo impactara otro uranio 235, produzco 2 neutrones. Y si actúo sobre otro uranio 235, le produzco 3. En promedio 2,5. Y estos a su vez pueden iniciar una reacción que puede dar en un núcleo de átomo de uranio 235 o pueden no dar. Pero en general dan bastantes. Lo cual produce una reacción en cadena que es incontrolable hasta que se termina el elemento uranio para poder transformar. Y después viene el plutonio, que también reacciona, así que produce una energía descomunalmente grande. Ahora, llega un momento que los últimos elementos son ya desechos, y con estos desechos radioactivos hay un gran problema. Todavía no se sabe qué hacer. Nosotros hace más de 70 años, tal vez 80, que venimos haciendo reacciones, fusiones, digo como especie humana, fusiones atómicas, y la verdad que no sabemos qué hacer todavía con los desechos radioactivos. En las centrales térmicas, centrales termoeléctricas, como Atucha, Río Tercero, bueno, todas las centrales de todo el mundo, lo que se hace por ahora es colocar todos esos desechos producidos durante un año dentro de un silo, bañados en agua pesada. Y cierran el silo herméticamente y lo van rotulando y a la espera de que la tecnología algún día diga qué hacer con esos desechos radioactivos. Algunos se liberan del problema de los desechos radioactivos tirándose a los países que tienen dificultades económicas, como la Argentina, que aceptó un basurero nuclear en el sur. Pero lo que pasa es que todas las radiaciones que emiten estos desechos radioactivos, que ya no son las mismas que producían cuando eran muy activos, ahora producen menos pero producen igual,
producen mutaciones en el ser humano y producen enfermedades múltiples, desde simples eczemas superficiales hasta enfermedades mortales. Entonces, el tema de los desechos radioactivos es un tema que queda pendiente. Por ahora se almacena y es poca cantidad. No van a imaginar ustedes que sea mucha cantidad de desechos radioactivos. Todo lo que una central térmica como embalse, que yo lo he visto personalmente, puede producir de desechos radioactivos durante un año, se junta en un silo que tendrá 2,5 metros de diámetro por 4 o 5 de alto, visto desde afuera, y con ese lugar entra todo. Así que no es un volumen muy grande, pero sí es muy potencialmente peligroso si llegara a ocurrir. La central termoeléctrica es una central que no produce ningún tipo de contaminación ambiental. Una central a carbón, por ejemplo, la central térmica a carbón, produce una cantidad de contaminación ambiental impresionante. Sin embargo, un accidente en una central a carbón no produciría mayores problemas más allá de unas cuantas cuadras alrededor de la central. En cambio, una central atómica no produce ninguna reacción, no altera en nada el planeta, pero un accidente es catastrófico. Entonces, esa es la diferencia. Para evitar que ocurra un accidente se toman precauciones muy particulares y cada vez que hay un accidente radioactivo se conoce en todo el mundo. Los dos últimos fueron el de Chernobyl y el de Japón, separados en una veintena de años, que producen problemas tan graves como que la Tierra que está alrededor, por muchos kilómetros a la redonda, no va a ser utilizable por cientos de años y todo lo que ingresa ahí corre el riesgo de contaminarse y producir mutaciones y son seres vivos, especialmente su descendencia. Otra idea que hay que tener antes de seguir adelante es lo que se llama vida útil. O sea, yo tengo un elemento como el uranio y cuando yo lo impacto por primera vez, me produce una energía. Corre el tiempo y llega un momento que la energía que va produciendo cantidades cada vez menores de energía, llega un momento que es la mitad. Cuando es la mitad decimos que hemos alcanzado la vida útil. Pero no quiere decir que el elemento deje de radiar. El elemento sigue radiando durante muchísimo más tiempo, pero en cantidades que económicamente ya no sirve más. Este tiempo es muy variable. Por ejemplo, en el caso del torio 235, que es una de las variedades de los elementos radioactivos que existen, tiene una vida útil de 14 millones de años. En cambio, el helio 5 tiene una vida útil de 1 sobre 100 millones de segundos. O sea que algunos tienen una vida útil muy larga, otros tienen una vida útil muy corta. La otra forma, esto es totalmente posible y se hace todos los días, la fusión atómica, todos los días. Las centrales atómicas están funcionando las 24 horas, no pueden parar. La fisión atómica. La otra forma es la fusión atómica. En la fusión atómica yo tomo 2 átomos de hidrógeno, por ejemplo, y produzco uno de helio, con una gran cantidad de energía producida. Pero ¿qué ocurre? Primero que la cantidad de energía es enormemente más grande que la que produce la fisión, entonces bueno. Segundo, que necesito una masa muy pequeña para poder tener cantidades de energía impresionantes, enormes. Pero el gran problema es que yo necesito una presión tan alta y una temperatura tan alta que ningún material de los descubiertos hasta ahora, puede soportarlo. Entonces, para poder hacer experimentos de laboratorio, hay que colocarlos dentro de un campo magnético, formando una botella magnética y evitando que de esa manera se esparzan y pudiendo analizar pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de materia para verificar que la fusión atómica es posible.
todavía no se haya llegado a nivel industrial, pero es posible. Y haría que la energía sea algo abundante y muy barato en el mundo, porque el hidrógeno es el elemento más difundido en toda la naturaleza. Vamos a analizar seguidamente los componentes de un reactor. Tenemos el combustible. El combustible, normalmente, nosotros vamos a trabajar con uranio 238. El 235 es el más puro, pero existe muy poco. Y produce un impacto, por cada impacto produce 2,5 neutrones. El uranio 238 es el uranio que se encuentra en la naturaleza. Y tiene un impacto, por cada impacto, vamos a tener por cada 10,7 choques, por cada 10,7 impactos, una emisión de 2,5 neutrones. Para poder resolver este gran salto, lo que se hace es enriquecer el uranio por medio de una difusión gaseosa. Argentina tuvo, no sé si todavía tiene, una planta de enriquecimiento de uranio que permite enriquecerlo hasta un 20-25%, uranio 238, obteniendo una variedad intermedia que es sumamente útil para poder producir, para no tener que movilizar grandes cantidades, grandes pesos de uranio y tener que estar extrayendo constantemente. Ahora, este uranio, no imaginen ustedes que lo tiran ahí directamente al reactor, sino que va armado en forma de pastillas de más o menos 2 pulgadas de diámetro y van colocadas dentro de tubos que son de un material muy particular que se llama circaloy, que el aspecto es muy parecido al aluminio, pero no tiene nada que ver. Y esas pastillas van formando una barra. Cuando esa barra, que mide más o menos 3 a 4 metros de largo, se consume, tiene una rosca en la parte superior y se enrosca otra barra siguiente y se sigue bajando y siguiendo consumiendo. Este es el combustible. El combustible es uranio 238 enriquecido en todas las centrales atómicas de Argentina y en la mayoría de las centrales del mundo. El moderador. El moderador. Si yo dejara las cosas como están, o sea, yo tomo el uranio y lo dejo actuar, si la cantidad de material supera lo que llamamos masa crítica, que son unos 20-30 gramos, esta reacción continúa hasta que se termine el uranio y el plutonio existente. Es decir, es autosuficiente, pero yo tengo que tener una masa crítica mínima. Si yo no tengo esa masa crítica, estoy en presencia de una reacción que va a tender a extinguirse sola. Los reactores todos tienen una masa de combustible superior a la masa crítica. Pero ocurre que si yo dejara las cosas como están, se produce una bomba atómica directamente porque es una reacción incontrolable. Entonces yo tengo que hacer una serie de consideraciones para que esto sea aprovechable con fines útiles. La primera es que no puedo dejar que los neutrones viajen libremente y no impacten en los núcleos porque tengo una gran pérdida con eso. Si yo lo dejo que libremente, no voy a obtener una reacción controlable. Entonces necesito algo que frene los neutrones libres, porque de esa manera aumento lo que llamamos sección de captura. Imaginemos que nosotros vamos por una gran avenida con un automóvil y hay un peatón que cruza imprudentemente por la avenida. ¿Cuál es la mayor probabilidad de impactar con él? ¿Venir a toda velocidad o venir lentamente? Si yo vengo a toda velocidad, la mayor probabilidad es de que no impacte con él. Si yo vengo lentamente, la mayor probabilidad es que lo busque y lo encuentre y lo pueda impactar con él. Entonces, tengo que frenar
los neutrones, tengo que frenarlos por medio de un elemento que llamamos moderador. El moderador tiende a frenar la velocidad del neutrón, haciendo del neutrón, que es muy alto, de una velocidad muy alta, comparable con la de la luz, pero no a la velocidad de la luz, a un neutrón lento que llamamos un neutrón térmico. Los moderadores habituales son el grafito y el agua pesada. El agua pesada es en lugar de tener dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tiene dos átomos de deuterio y un átomo de oxígeno. El deuterio es precisamente una variedad alotrópica que tiene dos neutrones. Es como el hidrógeno, pero tiene un neutrón, un protón y un electrón. Tiene masa 2. Luego, si yo dejo que los electrones vaguen libremente, lo más probable es que terminen no reaccionando todos adecuadamente. Entonces necesito que los que llegan al borde del reactor sean devueltos a la reacción para poder hacer un control de ella, para que yo pueda mantener control sobre la reacción y no que la reacción mantenga control sobre mí. Y ese elemento es el reflector. El reflector devuelve los neutrones que escapan por reflexión, por reflexión